¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Esta es la parte del turno nocturno, mi parte, mi sección. ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? Joven Jesús, Young Jesus. Bienvenidos sean al Turno Nocturno Podcast, el podcast donde no van a aprender nada, no nos van a perder el tiempo, pero con nosotros. Eso es lo más importante, claro que sí. Es lo más importante, la compañía. El cotorreo. Ya que, perfecto. Y el sexo oral, probablemente. Bastante importante. Perfecto, muy bien. El día de hoy me toca a mí hablar. ¿Y de qué es lo que voy a hablar? ¿De qué? Voy a hablarles del misterio de D.B. Cooper, ¿ok? Sí, carnal, te vas a impactar, se te va a reventar el ano a mitad de grabación. Déjenme empezar diciendo, carnal, que el 24 de noviembre de 1971, un día antes de Acción de Gracias, un hombre de edad media secuestró el vuelo de Northwest Airlines que se dirigía hacia Seattle, Washington. El hombre se identificó a sí mismo como Dan Cooper y después de extorsionar la cantidad de $200,000, se lanzó en paracaídas del avión y nunca volvió a ser visto. O sea, le valió verga. Le valió verga, salté acá y... No, o sea, pero secuestró el avión sí. Y pidió la feria. Sí, la y feria. Se fue. Me voy. ¿Y no lo encontraron? No, carnal, precisamente de eso vamos a hablar. El día de hoy vamos a hablar de la historia, el escape, la exhaustiva búsqueda y un análisis sobre los posibles sospechosos de este hombre. Fotos, ¿no, güey? Así es, posibles sospechosos. Este se parece a mí. Sí. También el de la historieta se parece a ti. Perfecto, carnal. Mira, el miércoles 24 de noviembre, como dije ya un día antes de Acción de Gracias en Estados Unidos, en 1971, un pasajero que viajaba bajo el nombre de Dan Cooper abordó el Boeing 727. Es un vuelo que se dirigía a Seattle, Washington, desde precisamente Oregon. Sí. Ya sabes, la mota y todo eso. Sí. Dan Cooper fue descrito como un hombre en sus 45 años, con una altura de entre 1,75 m y 1,80 m. Eso me dio yo, güey. Carnal, ¿eres tú? Quisiera ser él. Ok. De grande. Pues precisamente este día traías puesto una gabardina negra, zapatos negros, un traje negro, camisa blanca, corbata negra, gafas de sol oscura y un alfiler de corbata. O sea, mamalón. Mamalón, hombres de negro acá. Palote. Pasado de verga. Oye, es que la neta, si ese vato ya tenía pensado que iba a saltar de. Saltó, ¿no? Sí. Sí, terminó saltando. O sea, así es. Sí, de que a la verga me voy a poner bien verga acá, de que. Sí, me voy a ver muy bien verga. No importa cómo me encuentren, pero me voy a ver bien mamalón saltando, que la chingada. El vato se había quedado completamente tranquilo y se había puesto sus gafas de sol. Había pedido un cóctel de whisky con soda y se estaba fumando un cigarrillo. Antes se podía fumar, ya sabes, los 70s. Sí, tabaquillo. Muy bien. Haz de cuenta que se encontraba también la azafata Florence Schaffner. Esta mujer recibió una nota de este hombre. Y pues la azafata pensó, este vato me quiere tirar el rollo, voy a guardarlo acá. Entonces el vato le dijo, más vale que leas lo que viene escrito ahí. Entonces, lo que decía ahí, estaba pidiéndole $200,000 en billetes, sí, en billetes de $20. Es alrededor de 1,260,000. Ajá, de ahorita, actualmente acá. El vato estaba bien formal acá, tenía un maletín y le entregó la nota. Y haz de cuenta que había dicho que lo quería en un dinero negociable americano, en billetes sin marcar y 2 sets. Quería 4 paracaídas, eran 2 paracaídas de espalda, 2 de emergencia. Y le decía que una vez que llegaba al aeropuerto de Seattle le entregaran todo eso, o si no iba a explotar con la bomba que tenía en el maletín. Él procedió a mostrarle lo que había en el maletín, estilo Pulp Fiction acá al final, y haz de cuenta que brilló totalmente. Vio ahí unos cuantos cartuchos de dinamita, o lo que ella pensó que era dinamita, quién sabe, pero lo que podía decir era que no quería tomar riesgos. Como la vieja confiable acá. La vieja confiable, aplicó la vieja confiable, ese cabrón, traigo un explosivo, dame el dinero o vamos a morir todos a la chingada. Güey, es una buena técnica para pedir varo, güey. Ya ves. Te subes de que a un avión acá y a la verga.
Exactamente, supongo que lo único que tenías que defender es de que no te estén esperando o algo así. Qué cabrón estaría eso. Güey, ¿no? es que si sabes estar en paracaídas, todo el mundo lo puede hacer. Nada es el límite. Ajá. Tú tienes tu propio límite. El pedo es meter la bomba, pero pues mucha gente lo hace, ¿no? Sí, sin pedo, ya ves. Puedes guardarlo en el fundillo también. He escuchado que es sano para la salud también. Sí, güey, el fundillo es como una bolsita natural. Totalmente. Haz de cuenta que, bueno, una vez leída la nota, Florence Schaffner le avisó al piloto, el cual se contactó con la estación que se encontraba en Seattle, el aeropuerto. Sí. Y lo cual se lo pusieron en contacto con la policía de Seattle y el FBI. Una vez que se había contactado con el FBI, se trató de contactar lo que vendría siendo, como no se podía verificar lo que viene siendo la bomba, dijeron, sabes que no vamos a tomar oportunidades. Entonces lo que hicieron fue que contactaron con un banco, precisamente el Banco de la Reserva Federal de San Francisco, el cual tenía una cantidad de dinero disponible en caso de este tipo de situaciones. Básicamente... Qué raro, ¿no, güey? Sí, qué raro, ¿no? Qué loco, güey. O sea, yo creo que... Tenía una cantidad de dinero que, precisamente son... O sea, vamos a guardar una feria por si un vato, pues, pide un rescate de avión. Sí, bueno, ¿qué es lo peor que podría pasar? Sí, güey, capaz si vuelve a pasar este mes, ¿no? Sí, bueno, no vaya a ser como que va a llover... No vaya a ser que sí truene el avión, güey. Como que llueve en personas o algo así, Puta ¿no? madre, ¿no? Breaking Bad y la verdad. Lo que tenía este banco era que los billetes estaban registrados por folio y por serie. Ajá. Y los 4 paracaídas lo lograron obtener de una escuela de paracaidismo que se encontraba cerca del aeropuerto. ¿Ok? O sea, pero este vato sí aterrizó en Seattle. El avión venía directamente hacia Seattle. Todavía no saltaba. Ok. Era llegar a Seattle y que en Seattle tuvieran todo listo. Los paracaídas, el dinero. Y que se prepararan para poder despegar otra vez. Ok. Haz de cuenta que el plan que tenía este hombre era que, ¿sabes? Ajá, era poder llegar por todas las cosas y les había demandado que lo llevaran a Ciudad de México. Qué raro, ¿no? Sí. Creo que soy yo, creo. Creo que definitivamente eres tú. Por las capacidades del avión, le habían dicho que, ¿sabes qué? El avión no puede manejar, no, o sea, no tienes capacidades para llegar tan lejos. Tendríamos que detenernos en alguna parte. Y después de mucho tiempo que se había tratado de negociar y de hablar de que, ¿sabes qué? ¿Dónde podemos detenernos? Se había determinado que iban a llegar a Reno, en Nevada. Ya sabes, pegadito a Las Vegas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues, creo que te haces la feria de putas, güey. Sí, totalmente. Bueno, no putas en strippers, ¿no? Sí, básicamente. Son muy caras, güey. Entonces, bueno, en lo que estaban recolectando el dinero y los paracaídas para que pueda recibirlo Cooper una vez que llegaran, pues se demoró bastante el avión. Pero al parecer, según cuentan bastantes personas, no muchos de los pasajeros supieron que estaban secuestrados en ese momento. O sea, fue un crimen en el que no demandó realmente vidas de personas, no amenazó a nadie y solo estaba demandando el dinero. Low key. Sí, básicamente low key. Entonces, Cooper, una vez que llegaron y tenían todo listo, dejó que se bajaran 36 pasajeros y de los 6 miembros de la tripulación dejó bajar solo a 2. Dejó bajar a la azafata Florence Schaffner y a otra azafata. Nada más mantuvo al piloto, al copiloto, al ingeniero de vuelo y a la azafata Tina Mucklow. La que le tiró el pedo. No, esta fue otra. Ah. Dijo, a la verga, preséntame a tu compañera. Y ya se hizo. Fue por interés, ¿no, güey? Totalmente. Qué bruto. Bueno, ni pedo. El punto es que después de un problema que tuvieron con recargar la gasolina del avión, a las 7:40 lograron despegar. Aproximadamente 2 horas después de que llegaron. Le entregaron todo, bajaron los pasajeros, se hicieron el pedo de la gasolina, pudieron despegar sin ningún pedo directamente a Reno, Nevada. ¿Ok? Haz de cuenta que justo en el momento en el que estaban despegando, Cooper dijo que quería que se mantuvieran la escalera del avión totalmente abierta mientras estuvieran manejando, las luces apagadas, que estuvieran las rueditas de fuera y que básicamente se hiciera todo lo que él demandaba.
Lo que le habían dicho era que la escalera no tenía que mantenerse abierta porque iba a causar turbulencias y iba a valer verga a todos. Por sus huevos. Pues. Simón, por sus huevos. Cooper está emputadísimo, está bien envergado, todo me va a salir mal, la chingada. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Que la azafata que viene conmigo me enseñe cómo abrir esa madre sin ningún problema. La escotilla. Sí, la escotilla. Y ya fue de que dijo, pues todo bien, te voy a enseñar a ver qué pedo. Y ya pues se tenía pensado que, ¿sabes qué? ¿Cuál es la mejor opción para poder atrapar a este cabrón? Y un vato había tratado de sugerir, ¿sabes qué? Vamos a alterar los paracaídas o algo así, ¿te imaginas? A la verga, o sea, te caes y te valió ver. Sí, pero haz de cuenta que, o sea, imagínate que hubieran dañado los paracaídas y hubiera tomado rehenes o algo así. Ah, bueno. Hubiera estado es que quién sabe, capaz si tú sí sabía cómo eran paracaídas. ¿Te imaginas que sí? Bueno, es que si sabían que había feria disponible para secuestrar un avión, pues vale verga, sabe que es un paracaídas bueno, güey. Sí, totalmente. Y, o sea, a la verga. Qué raro que había pedido tantos paracaídas, ¿no? O sea, ¿para qué ocupar 4? Ajá, güey, creo que. Güey. A lo mejor quería despistar a la gente, ¿no? No, es que capaz, y también sabía de qué es por la solución a traer. A lo mejor. O sea, y dijo 4, porque 4, no sé, han de estar bien pendejos los empleados, o sea que se les ve el pedo. No han de saber de Han de faltar 2 de alimentario acá de esos 4. Chingada madre. Pues, después del despegue y de que Tina le mostrara cómo abrir la escalera, unos 15 minutos más tarde, Cooper le había dicho que se dirigiera a la cabina y que se quedara ahí por el resto del vuelo. Okay. O sea, se metiera ahí con el capitán, sí, y con todos los demás. Momentos más tarde, la tripulación observó una luz intermitente, una madre de esas rojas que, ¿sabes qué? Algo está pasando. Pero, o sea, era cuestión de que Cooper estaba abriendo la compuerta, sí, la puerta trasera, la pendejada esa con las escaleras. Y a través del interfono el piloto le había dicho, oye, está todo bien, no hay problema. Y le dijo él, no hay pedo, gritando a la calle, pasó de verga. O sea, que todo fine. Sí, todo fine. Entonces, o sea, gracias a eso lograron más o menos darse una idea de a qué hora fue cuando saltó. Darse cuenta de la hora a la que despegaron, 7:40, más o menos después de un buen rato y de que le enseñara cómo abrir la cabina, la pendejada esa. Calculan que había saltado alrededor de las 8:13 de la noche. Sí. Pues haz de cuenta que como aunque no lo hayan visto, pudieron determinar más o menos esto. Ok. En ese momento el avión estaba volando a través de una tormenta y la nubosidad impedía ver el suelo. Debido a la mala visibilidad, los aviones de caza, o sea, había unos aviones que lo estaban siguiendo de cabrones. No se dieron cuenta cuando saltó el vato. Se quedaron, ¿qué pedo? No alcanzamos a verlo. Entonces, a pesar de que fue tan específico el vato de que, oye, ¿sabes qué? Quiero que vaya a Ciudad de México, si no va a ir a tal parte, quiero que vaya esto abierto. De que era medio específico con las cosas que quería que se hicieran. No especificó una ruta de, oye, ¿sabes qué? Quiero que vayas de tal manera hacia Reno, porque hay rutas diferentes, dependiendo del clima y pendejadas. Simón. Entonces, el piloto decidió tomar una ruta que es Víctor 23. Entonces ya gracias a eso se pudieron dar más o menos cuenta de que, ¿sabes qué? Salió a tal hora el avión, 7:40. A las 8:13 saltó. Estábamos tomando esta ruta de vuelo. Debe de haber aterrizado más o menos en una zona cerca de Washington, que fue precisamente donde se tomó en cuenta. O sea, todavía ahí en Washington. Como al sudoeste, pegándole a Oregon, que ya sabes que están pegaditos. O sea, volvió. Básicamente volvió. O sea, se fue a su casa todavía. Directito. Fíjate, pero qué loco, ¿no? Había dicho Ciudad de México. ¿Sabes qué? Vámonos a Reno, Nevada. ¿Sabes qué? Voy a saltar. Es que chance, güey. Ya en Ciudad de México, o sea, iba a saltar de que, no sé, güey. En Hermosillo, Sonora. Simón. A la vez de la gran ciudad. Aquí en este ranchito. Simón, nadie se va a dar cuenta. Abajo de Nogales. No, güey, no, Obregón, güey. Lo que es, mijo, güey. Sí, lo que es, totalmente. Un Navajo. Entonces, el avión había llegado a Reno a las 10:15.
El aeropuerto inmediatamente fue rodeado por agentes de la FBI y la policía local. Una vez que pudieron entrar al avión, estaban tratando de buscar, pues bueno, primero el maletín con los explosivos. Sí. Luego querían ver si quedó, o sea, él, algo del dinero, Una pista, ajá, huellas dactilares, lo que sea. Querían encontrar cualquier cosa que los pudiera ayudar a guiar. ¿Sabes qué? Este vato fue, ya sabemos quién es, sabemos dónde ubicarlo y todo el rollo. Pero no había rastro del maletín con los explosivos, de la bolsa de dinero, ni de los 2 paracaídas restantes. Las personas que habían interactuado con Cooper a bordo del avión y en tierra fueron interrogados para crear un retrato de cómo se veía Cooper. Y la mayoría de los testigos proporcionaron la misma descripción, por lo que el FBI estima que un retrato que es de su representación fiel, fue algo así. Es este hombre. Yo creo que sí soy yo. ¿Se parece un chingo a ti? Probablemente, güey. Tienen así como que la cara triangular también. Se me parece superhéroe de DC. Qué bueno que sí, güey. Sí. Lo que podemos, lo que sabemos con seguridad es que se estima que saltó alrededor de las 8:13 de la noche. Se puede calcular su ubicación debido al viaje y debió haber sido al norte de Portland o sur de Washington, en alguna parte de Oregon o, pues bueno, de Washington. Entonces se empezó una búsqueda exhaustiva en aproximadamente de esa área donde se estima en un radio de 73 kilómetros cuadrados. A la verga. Pero no pudieron encontrar nada de dinero, nada de rastro de... El Hermosillo mide como 10 kilómetros. Algo así, no sé, un chingo, buscaron un putero a este hombre. Pero no pudieron encontrarlo a él, ni rastros del dinero. Entonces, el gobierno hizo lo segundo mejor que pudieron hacer, una vez que ya dieron por perdido este dinero. ¿Sabes qué? A las personas hicieron público los folios y la serie de los billetes para que se le habían entregado a Cooper y que la gente se fijara muy bien en el dinero, tratara de verlo para hacerlo lo más imposible para que fuera para este hombre gastar ese dinero o utilizarlo. Dijiste que se tuvieron de 20, ¿no? Sí, así lo pidió en nominaciones de 20. ¿O no tienes un motivo acá? Alguna... No se sabe por qué lo pidió así lo demandó. Qué raro, ¿no? Qué enviado, güey. O sea, este vato, yo creo que tenía un plan todavía más cabrón que no se pudo hacer porque no llegó a México, pero. O sea, creo que le era los parte del narcos y la show. Simón le debía barba. A mucha gente quería dividir el dinero. ¿Cómo se llama este vato? El narco. ¿Qué? ¿Hablas de Miguel Gallardo? Simón, ese Miguel Gallardo. el jefe de jefes. Me debía medio kilo. Sí, es bastante raro, o sea, estaba bien pesada la madresota esa, donde la bolsa donde le dieron el dinero, porque no pedirlo en billetes de 100,000, que son menos, y o sea sería mucho más práctico. Digo, perdón, billetes de 100. Ambos billetes, sí, vete a la verga. Puta madre. Pero, bueno. ¿Te imaginas cambiar esa madre acá, güey? ¿Tienes feria de 100,000? Llegas al pinche Seven acá de que, no, pues me dan unos chicles y unos condones y unos chetos Flaming Hot. Sí, a total $29.90. Dices, güey, ¿tienes feria de 100,000? Le da la tienda acá. Chinga tu madre. Sí, imagínate con todo, vete a la verga. Simón. Me mandó a la verga, güey. Es que por eso los pidió en 20, güey, porque dijo a la verga, o sea, los de 100 son un putero. Sí, cierto, ahora puedo comprar mis chetos y mis Marlboros rojos sin problema. A la verga. Pero no fue hasta 9 años después cuando apareció información relevante sobre la investigación. Okay. Ajá. Y es que el domingo 10 de febrero de 1980, todo esto pasó en el 71. Pero, o sea, la información relevante pasó en el 80. Okay. Un niño de 8 años llamado Brian Ingram estaba de vacaciones con sus padres a la orilla del río Columbia, y después de estar jugando y desenterrar arena y pendejadas que hacen los niños, se encontró alrededor de $5,800 que estaban en muy mal estado. Okay. Obviamente fue el niño corriendo a decirle a sus padres, y sus padres, sabiendo de un incidente que había pasado hace años, fueron con el FBI, y efectivamente, como tú lo podrás comprender, tenían la serie y el folio, estaban concordados con el dinero que se le había entregado a Cooper.
Pero ese dinero traía muchísimas más preguntas, porque ese dinero se encontraba alrededor de 27 kilómetros por fuera del borde de los 73 kilómetros cuadrados. Ah, no mames. Sí. O sea, y cabe mencionar que de hecho, o sea, en las búsquedas externas el billete se encontraba en las bandas elásticas. Ajá. Pero pues, o sea, es casi imposible que hayan durado tanto tiempo las bandas elásticas, porque ya se hicieron pruebas con ese hule, y ese hule tiene una duración de 1 año hasta que se empieza a desbaratar y se rompa completamente y no aguante el dinero. O sea que los encontraron con la banda o sin la banda. Como con la banda. Entonces era como que, ¿qué pedo? ¿Cómo pudieron encontrarlo ahí tan pronto? O en esos casos. ¿Tú crees que este dato lo haya clavado, güey? ¿Quién sabe? ¿Te imaginas que lo haya enterrado o algo así? O sea, de que dijo, a la verga, son 200,000, voy a hacer 20 clavos 20 clavos. diferentes. Sí, no, 40, güey. Sí, 40. 40 clavos, si eran $5,000 son 40 clavos. A lo mejor cada kilómetro ponía uno de cada. Simón, $5,800. Obviamente le dieron una recompensa a la familia por entregar ese dinero. Se tenía una recompensa por entregar el dinero que estaba. Simón, puedes quedártelo ahora sí. Ya no sirve la chingada. Todo jodido, güey. Bueno. Como la caca del Hanslinger. Del señor Ano, de mi tío el fundillo. Puta madre. A ver. Bueno. ¿Qué pasó después? Durante todo este tiempo, igual, el FBI trató de analizar, pues ya, teniendo conocimiento de la apariencia de Cooper, trató de analizar ciertas características para poder identificar a la persona que podía ser y decidió desarrollarlo en base a una lista con varios sospechosos. Pero tenía que tomar estos puntos en clave. Dan Cooper tenía conocimiento del terreno del noroeste del país. Sabía porque pues por ejemplo conocía Washington, conocía Oregon y pues o sea Las Vegas y todo el pedo de Nevada. O sea, tenía que ser alguien que de huevo haya vivido por ahí, pues. Ajá, conociera eso. Tenía que tener conocimiento de paracaidismo y aviación, obviamente, para poder haber saltado. Puede que tal vez haya tenido algún resentimiento con la aerolínea por algo que le había mencionado, o tal vez no, una conversación que tuvo con Tina. Ok, la azafata. Sí, la azafata buena de la otra amiga. O sea, la amiga buena. Sí, la amiga buena. Okay. Tenía que tener conocimiento de explosivos para poder tener el maletín con los presuntos explosivos. Puede que tal vez haya sido un militar. Y probablemente era zurdo, porque se le veía que manejaba el maletín con la mano izquierda y todo el rollo. O sea, eran cosas que podían tomar en cuenta de que era importante. ¿Te imaginas que este dato se haya puesto tu lucha y haya practicado con la mano izquierda de cada? Sí, no, la gente va a pensar que soy zurdo. Buena esa, Dan. Eres un genio. Güey, es que sí está bien verga porque ya no. O sea. Buscan a puro pinche zurdos, pues, güey. Sí, o sea, es menos población y ¿sabes qué? Yo no soy zurdo. Me la salvé. Hay otra teoría respecto a esto. Hay una teoría que dice que Dan Cooper es probablemente canadiense, porque tal vez usó la frase dinero americano o dinero negociable americano, pero no se estima esto. Okay. No se sabe esto porque, o sea, varias personas dicen, o sea, los que lo escucharon hablar con la azafata dijeron, no, dijo dinero normal, no, sí dijo dinero americano y la chingada. Y empiezan varias conspiraciones, y da la casualidad, Jesús, que existe un cómic en Canadá que es sobre un militar que se llama Dan Cooper. Que se llama Dan Cooper, exactamente. Pero entonces, o sea, sí, el ID que presentó este vato decía Dan Cooper. No presentó ID, nada más tenías que presentar. Sí, no pedían ID en aquel entonces. O sea, te dio un fondo por si alguien secuestró un avión. Sí. Pero no pedían ID. No pedían ID, exactamente. Qué brutal, ¿verdad? Sí, güey. Creo que es como México en la actualidad. Sí, qué cochinada tan más grande. Pues ya ves que permitían fumar en los aviones. Toda América Latina, güey, no nomás México, güey. Bueno, sí. Saludos. Hola. Bueno, haz de cuenta que esta teoría del hecho de que es canadiense se dio porque por los cómics nunca estuvieron en Estados Unidos, nunca hubo una traducción al inglés. A la verga, ok, o sea, están en francés. Sí, básicamente. O en inglés pocho, ok. Sí, en inglés pocho. Y haz de cuenta que pues se cree eso porque, o sea, tal vez de ahí sacó el nombre Dan Cooper, de ahí se inspiró porque obviamente el vato no iba a usar su nombre de verdad. Y realmente se le conoce popularmente como D.B. Cooper, pero en realidad el vato había dicho Dan Cooper. ¿Y por qué lo ve? Excelente pregunta, hermano.
Más de 1000 sospechosos. Más de 1000 sospechosos fueron interrogados, pero ninguno había dado con los criterios, excepto que se había encontrado un ciudadano con las iniciales D.B. Cooper, pero fue descartado al instante porque, o sea, no estaba ahí y había corroborado acá, Simón. Pero una persona en la prensa se había confundido y había puesto que el criminal no había dicho Dan Cooper, había dicho D.B. Cooper. Entonces, pues popularmente se conoce como el misterio de D.B. Cooper, pero en realidad es el misterio de Dan Cooper, así es. Güey, es un muy buen nombre, güey. Sí. Dan Cooper. Daniel Cooper. Sí, muy hermoso. Como Diego. Hermoso. Ok, carnal, perfecto. Voy a comentarte un poco de los sospechosos más sobresalientes, porque con el transcurso de los años salieron más de 1000 sospechosos, pero igual ninguno daba por una ni por otra. Pero estos son unos casos que me llamaron mucho la atención a mí, que yo creo que tiene bastante sentido, sí. Okay. ¿Cuántos son? Voy a hablar de 4 nada más. Va a estar pelado. El primero se llama Kenneth Christensen. Kenneth Christensen había sido identificado como sospechoso en el caso de Cooper en el año 2003. Tenía 45 años cuando pasó el asalto. Y después de que su hermano notara que tenía un parecido él con Dan Cooper, dijo, ¿sabes qué? Puede que mi hermano sea. Christensen era un ex paracaidista militar. Había trabajado en una aerolínea como ingeniero de vuelo y mecánico de aviones. Además, había vivido en Washington cerca del sitio del secuestro, por lo que ese vato conocía el terreno. También bebía bourbon con whisky, lo que Dan Cooper tomaba. Él fumaba y sus rasgos faciales eran medio similares. Después del secuestro, Christensen había comprado con efectivo una propiedad. O sea, en aquel entonces, tiempo después. También en su lecho de muerte, ya estaba muerto cuando lo acusaron. Pero en su lecho de muerte, en 1994, su hermano menciona que él le había dicho algo a su hermano. Le dijo, ¿sabes qué, carnal? Tengo que decirte algo muy importante, pero no puedo decírtelo. Me faltaron $5,800. Simón, valió verga. Sin embargo, Kenneth no cumplía con la descripción física de Cooper en el sentido de altura ni de peso. Este vato, Christensen, era más chaparrito y era más flaco. No, ni de pedo. Aparte estaba más peloncito que Dan Cooper. Pues es que de la casa se parece, güey, pero la estatura ya... De plano, no creo que haya sido tan inteligente, güey. Sí, creo que sí es cierto. Creo que lo hubieran descrito más. Sí, es que si no les pedían pasaporte, güey, que se iban fijando en fakear su estatura, güey. Tienes razón. El segundo sospechoso es Richard McAvoy Jr. Este vato, fíjate muy bien, carnal. Este vato, el 7 de abril en el 72, un año y 4 meses después del secuestro de Cooper, Richard, este vato, había usado un nombre falso, James Johnson. Abordó un vuelo 855 cerca de la escala de Denver, Colorado, hacia Utah. Y le entregó al asistente del vuelo una etiqueta donde tenía instrucciones de un secuestro. En la demanda, o sea, él ya había secuestrado un avión. Este vato había hecho exactamente lo mismo que Dan Cooper. Simón. Había dicho, ¿sabes qué? Quiero 4 paracaídas y $500,000. ¿Esto fue antes o después? No, fue un año y 4 meses después. Ok, o sea, pasó casi lo mismo. Y le ordenó aterrizar en el aeropuerto internacional de San Francisco para reabastecer el avión. O sea, una vez que estaban en un vuelo de secuestro. Y una vez que habían llegado a ese aeropuerto, había utilizado un avión Boeing 727 similar al que se había secuestrado Dan Cooper, y lo había utilizado para escapar. Este vato, Richard McCoy, había utilizado una granada y una pistola sin balas para amenazar a la gente. El FBI encontró mensajes escritos a mano, así mismo como huellas dactilares, las cuales posteriormente se utilizaron para identificarlo cuando hizo ese secuestro. La policía empezó a investigarlo después de recibir un aviso de que, o sea, de un amigo de que un amigo le había dicho, ¿sabes qué? Mi camarada robó un avión. La verga. Y dijeron, ¿sabes qué? Vamos por este vato. Entonces, después de que fue arrestado, a este vato se le había acusado de que podría haber sido el Dan Cooper también. En Dan Cooper no encontraron huellas dactilares, ¿no? No encontraron nada. Es que ese vato no era de ahí, güey.
Definitivamente parece que no. Si este pendejo sí le encontraron como Dan Cooper, no. ¿Cómo no van a encontrar a Dan Cooper? Sí. Haz de cuenta que se tenía pensado que este vato pudo haber sido. Fumó, güey, o sea, la bacha, como. Ahí deja la babita. Chinga madre. Pues ya ves que tú voy a poder decir. El vato, haz de cuenta que se le había dicho, ¿sabes qué? Tú puedes que seas Dan Cooper. Y el vato dijo, ¿sabes qué? No voy a decir que sí lo soy, pero tampoco no voy a decir que no soy. Capaz Dan Cooper lo camareó y le contó la historia y se inspiró. Probablemente. Pues también porque fue noticia grande, tal vez el vato dijo, voy a utilizarlo, yo me la voy a rifar también con este vato. Cierto, güey, una inspiración. Sí. El único problema con que este sospechoso podía ser Dan Cooper era que este vato tenía 29 años cuando pasó esto, no estaba a mediados de los 40. No estaba malcito. Ajá, y 3 azafatas que estuvieron dijeron, este vato de plano no es Dan Cooper, no se parece para nada. Está muy orejón. Neta, ¿se te hace? Sí, güey, se parece al Dumbo, güey. Le hubieran exagerado. Ah, ¿tu perro, carnal? Sí, güey. Carnal, tu perro. Mi perro es muy orejón y no se parece al Dumbo, pero decimos Dumbo por orejón. Es negro. Muy hermoso. Me encanta. El tercer sospechoso, carnal, se llama Dwayne Weber. Dwayne Weber fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Tenía un historial criminal por robo y falsificación. Fue propuesto como sospechoso por su viuda, basándose principalmente en una confesión en su lecho de muerte. 3 días antes de morir, le dijo a su esposa, soy Dan Cooper. Y luego murió. No, y luego falleció días después. Pero le había dicho, soy Batman. Soy Batman. Estoy muerto. La vida no sabía qué pedo, se quedó. ¿Cómo que qué verga? ¿Quién chingados es Dan Cooper? ¿Qué pedo? El de los cómics. Sí, el de los canadienses. Y hace cuenta que la esposa, pues después de un buen rato, o sea, que se quedó con esa espina, había pensado, ¿sabes qué? O sea, voy a investigar. Se puso a investigar y luego se dio cuenta de que, ¿sabes qué? Yo creo que tal vez mi esposo pudo haber sido Dan Cooper. Es que, güey, ese vato sí se ve muy frío y calculador. Ajá. Sí, pero. Y luego la esposa, verás que la casualidad, carnal. Luego recordó que Weber una vez tuvo una pesadilla en la cual habló sobre haber saltado de un avión y dejar huellas dactilares en la popa de una escalera. Hola, verga. Qué loco, ¿no? Qué locos, güey. O sea, mis pesadillas son muy parecidas, te lo juro. Simón. O sea, nomás que secuestró un camión y dejó mis tenis aquí. Simón. Una ruta acá. Ajá, dejo pedazos de mierda ahí tirados, esparcidos. Dejo semen. Según varios informes, también se había dicho que este vato, Dwayne Weber, tenía una lesión en la rodilla que había sufrido por haber saltado de un avión. Al igual que Cooper. Sí, qué raro, ¿no? Pues ahí está, güey. Espérate, carnal, espérate. Acuérdate que este vato era veterano de la Segunda Guerra Mundial, quién sabe. O sea, era una verga. Sí, pero otra evidencia circunstancial incluyó que supuestamente Dwayne Weber y que su viuda había dicho que él había ido en 1979 a Seattle, al río Columbia, durante el cual Weber dio un paseo por la orilla del río, en el área de Tina Bar, donde se había encontrado el dinero. Y precisamente nunca le había revelado el porqué. Lo único que excluye el hecho de que haya sido como el verdadero Dan Cooper es que no se encontraron huellas de ADN dactilares. Y en 1998, pues ya estaba muerto el vato. En el 95 ya estaba muerto. Lo digo por. ¿Sabes qué? Dijo, ¿sabes qué? El vato no creo que sea sospechoso. No hay pruebas de ADN de que haya sido él. Pero. Qué verga, güey. Qué loco, ¿no? Es como que el mejor candidato, ¿no? Es el mejor candidato. O sea, fue allá en Río acá, güey, y dijo, no, pues que ahí vengo, voy a tirar la miada acá. Y llega con $500. Simón, llega con un putero de feria. O sea, se acuerda del clavo y dice, a ver, me faltan 1000 de aquí y 2000 de acá, voy a agarrar 100 de acá. Sí, qué loco, ¿no? Y luego, o sea, me parece increíble que no haya aparecido dinero tampoco, de que la serie, güey, no mames, güey. O capaz sí. Mucha gente se va a estar sordeando o algo así. No, güey, capaz sí, y como que dijo, ¿saben qué? O sea, a la verga, que encuentren este pedo para que ya no me busquen. No, verga, te imaginas. Y lo medio desenterró para que ya fuera de que. Para que ellos lo encontraran. Un hueso. Un hueso.
Chingado, pero ese candidato es muy bueno. Perfecto, carnal. Y por último, el último sospechoso que yo te traigo a ti, que yo creo que pudo haber sido, se llama William J. Smith. Básicamente Will Smith. Will Smith. Sí. Este vato. Will Smith, así es. El príncipe del rap. El príncipe de Bel-Air. El príncipe de Bel-Air. Dale. Este vato, Smith, es nativo de Nueva Jersey. Era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Tenía 43 años cuando pasó lo del secuestro. Se había graduado en la Marina, pero se ofreció como voluntario para la Fuerza Aérea en combate. Después de la Armada trabajó en la compañía ferroviaria y fue afectado por la quiebra de Penn Central Transportation Company en 1979. Esto básicamente lo que decía era de que querían descontinuar las vías de tren como un método para transportarse, ya que el avión era pues mucho más seguro, era más rápido. Entonces, ¿a quién verga va a viajar por tren en Estados Unidos? Bien pinche grande, Creo que yo lo he hecho, bro. ¿Buena esa? Y sale más barato. A la verga, pero toma como 7 años llegar a un lugar, carnal. Sí, güey. Para cuando pasas por pueblos bien raros, güey, que parecen de Walking Dead acá. Abandonados acá, condados chiquitos. De tallas casas acá, güey. Y bueno, el presidente es una cabra. Bueno. Este artículo teorizó que la pérdida de su pensión debido a esto a la quiebra de Penn Central Transportation creó un rencor contra el establecimiento corporativo y la industria del transporte. Y también creó una desesperación por él por conseguir dinero para su pérdida de pensión. Ahora, este vato tenía un compañero en la escuela que fue asesinado de hecho en la Segunda Guerra Mundial. El vato se llamaba Ira Daniel Cooper. O sea, tenía un compañero que se llamaba Daniel Cooper, y es posible que de ahí haya sacado el nombre de Dan Cooper. Se teoriza que la experiencia de Smith en aviación naval le habría brindado conocimiento en aviones y paracaídas, y que su experiencia en el ferrocarril tal vez lo ayudó a encontrar unas vías del tren que estaban por ahí, subirse acá al tren y, poder escaparse a otro lugar. También me suena viable, güey. Suena viable, ¿no? Bueno, es que el otro cabrón se mamó, güey. Era muy parecido, sí, ¿no? O sea, me lastimé la rodilla saltando. A lo mejor todos lo fueron. Ay, soñé que dejé huellas dactilares en la escena de un crimen. Sí, es que es muy buen candidato. El único problema con Will Smith, con el príncipe de Bel-Air. Blanco. Sí, blanco. Es que con AMLO. Que precisamente pasó la mayor parte de su vida en el noreste del país, o sea, hacia el otro lado. O sea, Nueva York. Ajá, o sea, él era de Nueva Jersey. Y, la persona que había asaltado el avión tenía conocimiento acerca de esa zona. Sí, exactamente. Igual no significa mucho, pero ese puede ser un contrapunto. Sí, así es. Pues esos son mis sospechosos, Jesus. Esos son los sospechosos que yo les brindo a ustedes. Yo creo que el tercero fue. ¿Tú crees que el tercero? Sí, okay. ¿Ustedes cuál creen? Voten en la caja de comentarios. En la caja de comentarios. Voy a mostrar lo que viene siendo fotos del vato, de todos los tres. Vamos a dar todo. Ajá, y si tiene una mejor teoría, tal vez, no sé, fue un viajero en el tiempo. Sí, yo creo que fue un viajero en el tiempo, si no es que fue tres. O yo. Ajá, yo creo que fue Jesus, la verdad, que lo robó. Pero está bien, perfecto. Sí, comenten ahí lo que crean. Lo dejo como teoría, lo dejo a su criterio. En el mejor comentario le vamos a regalar algo. Simón. Probablemente este vaso. Ajá, vamos a regalarle mucho dinero. Vamos a regalar los 5,800 que se encontraron. No, güey. Todo bien. Después. Después. Si no se suscriben, tal vez lo pensemos. Adiós.